Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinar, a esta charla virtual que titulamos Vaca Muerta en Rojo, subsidios y deuda del megaproyecto. Yo soy Fernando Cabrera, soy integrante del Observatorio Petrolero Sur y también del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Y desde esos espacios, junto con la Sociedad de Economía Crítica y su escuela virtual, estamos organizando este encuentro. Como siempre agradecemos a AIDA, la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, porque nos habilita el soporte virtual para encontrarnos, en especial a Claudia Velarde y a Víctor Quintanilla, que son con quienes venimos teniendo más directamente el vínculo. Antes de empezar quería contarles que el OBSUR desde hace 10 años difunde regularmente un boletín con un poco lo que venimos publicando en nuestra página web, que es gratuito y que sería interesante que se suscribieran. Les vamos a estar mandando un mail después de esta actividad proponiéndole que lo hagan, así que quien quiera que le interese que se sume, nos puede visitar también obsur.org.ar para seguir conectados después. También desde EJE, desde el Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, que es una alianza que mantenemos OBSUR y el Taller Ecologista de Rosario desde hace unos años y en la que venimos discutiendo la energía y en Argentina y fundamentalmente el desarrollo de Vaca Muerta, estamos propiciando un boletín bimensual con estadísticas y alguna sistematización de información oficial de la Secretaría de Energía sobre la explotación de hidrocarburos en Argentina, particularmente en la cuenca neuquina, en Vaca Muerta. Así que también les invitamos a sumarse. Eso es ejes.org.ar, es la página, ejes.org.ar, y al final de todo, al pie de página tiene un botoncito para suscribirse y así seguir también vinculados con esa otra vía de comunicación. Antes de empezar quería hacer un breve marco para esta conversación. En este momento tan particular del mundo, no solo de Argentina, en el que las estructuras globales que conocíamos parecen crujir o parecieran crujir o parecen estar en un momento de cambio o de posible cambio. Hace poquito publicamos un posicionamiento al respecto, decíamos que se confluyen tres crisis, una sanitaria, otra económica y otra más civilizatoria, y que bueno, generan un futuro incierto, pero ciertamente donde el horizonte es bastante, se ve bastante difícil para las mayorías globales. Pese a esta situación, entendemos que es un momento que nos permite también repensar, trastocar certezas, discutir, reformular posibilidades, construcciones, para que la salida de este impasse, de este momento, nos permita construir un mundo más justo, un mundo que constituya o que permita la vida en el futuro en el planeta y que sea más benevolente con la naturaleza a la cual también somos parte. No obstante estas expectativas, estas esperanzas, entendemos que hay muchas posibilidades de que la inercia y que el poder instituido, las formas de hacer del mundo como lo conocimos hasta hace poco, la normalidad que conocíamos, se quiera restituir, se quiera volver a imponer en ese camino. Es que este webinar, como los anteriores que hemos hecho, busca discutir esa normalidad y particularmente en este momento los basamentos que sostienen el sentido común sobre la explotación de vaca muerta. Venimos intentando sostener que vaca muerta no necesariamente es un buen negocio para el país, incluso dejando de lado las afectaciones socioambientales, que son las principales críticas. Inclusive de una mirada económica, no está tan claro que vaca muerta pudiera generar, incluso en un contexto más benevolente como el actual, riqueza para el país o tanta riqueza como se espera y se estima y se ansía desde las corporaciones, de los distintos estados que se generen. Un poco sobre eso la idea es estar charlando. La exposición va a estar constituida por, bueno, 3 expositores que me van a seguir. La idea es que hagan una breve exposición, ellos 3, y que después haya un pequeño espacio de preguntas. Ahí en el chat de la plataforma van a ver que tienen un lugar para chatear y pueden hacer preguntas y después al cierre se las vamos a estar haciendo a
a los tres expositores. Buena parte de lo que vamos a debatir acá lo acabamos de publicar en un informe que se llama Vaca Muerta y el Desarrollo Nacional, que es un trabajo de quien, fundamentalmente, de quien va a cerrar el informe, que hizo el análisis más financiero de la cuestión, un trabajo de Gustavo García Zanotti, que es economista y que integra la Sociedad de Economía Crítica, y bueno, va a ser quien dé cierre a los tres expositores. Antes que él va a hablar Mariana Fernández Mas, y también expositora, ella es economista, doctora en ciencias sociales y es integrante también de la Sociedad de Economía Crítica. Y va a abrir esta charla Marco Kaufman, es economista, no rosarino, pero vive en Rosario, integrante del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental y del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Es coautor de varios artículos sobre estos temas. Además de este sobre el que vamos a estar hablando hoy, el año pasado publicamos uno sobre la política energética del macrismo, que se llamó El ocaso de la ilusión liberal, la política energética cambiemos, y otro sobre los subsidios que se habían dado en 2019. Así que, bueno, le dejo un poco la palabra a Marcos y después seguiremos con el resto de los participantes. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por esa presentación. Buenas tardes para todos, para todas. Como bien dijo Fer, nosotros con Mariana, con el Gusti, somos economistas y hace muchos años que estamos estudiando distintos aspectos de la cuestión energética y en particular de vaca muerta. Entonces, bueno, distintas dudas han surgido, distintas lecturas, distintos análisis. Y bueno, voy a aprovechar un poco para este comienzo de la presentación para reformular justamente una pregunta que siempre surge en estos contextos y sobre todo en los debates con distintas organizaciones sociales. Muchas veces la pregunta es si vaca muerta es viable o es inviable. Y en realidad, cuando uno mira la perspectiva de las dinámicas económicas, los proyectos viables o inviables no existen como algo absoluto. Digamos. Siempre hay una estructura que se va modificando y que vuelve viable o inviable un proyecto. En ese sentido, digamos, la pregunta más interesante no es si vaca muerta es viable o es inviable, sino cuáles son las consecuencias que tiene viabilizar o inviabilizar vaca muerta, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, en este caso, en este trabajo, cuáles son las consecuencias sobre, en una mirada del desarrollo económico, que no siempre es la misma, que no es estática tampoco, y cuáles son las consecuencias sobre el criterio de soberanía energética que querramos asumir. Entonces, la pregunta un poco que guía este trabajo es esa. Bueno, viabilizar vaca muerta, hacer los esfuerzos porque vaca muerta sea viable, en hacer esos esfuerzos, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué consecuencias tiene la estructura económica argentina en particular, que es lo que estamos observando? Mirando para atrás, esa pregunta se transforma en estos 8 años de historia de vaca muerta, de explotación de vaca muerta, nos acercaron hacia una forma interesante de desarrollo económico o hacia una forma de soberanía energética, o nos alejaron. Y hacia adelante, ¿qué podemos esperar si seguimos abrazando este proyecto o si hay distintas formas de abrazarlo, desecharlo, etcétera? Un poco eso es el objetivo del trabajo que estamos presentando hoy. Y mi parte, la parte que yo voy a desarrollar ahora en una exposición que queremos que sea breve para darle lugar principalmente a Gustavo, que va a presentar los datos más jugosos y más interesantes porque son resultados concretos de análisis financiero, y también para darle lugar al debate, que es el momento en el cual surgen por ahí los puntos más importantes. Voy a hacer breve. Mi objetivo, entonces, en esta exposición es un poco comentar cómo llegamos hasta acá. Cuál fue el recorrido de vaca muerta que nos trajo hasta este lugar. Y por lo tanto, la pregunta primera, bueno, es ¿qué es vaca muerta? ¿Qué es ese acá que estamos? Vaca muerta, si pueden ver mi pantalla, vaca muerta es muy importante en el contexto de la extracción de petróleo y de gas en Argentina, no es algo marginal. Vaca muerta no es un proyecto incipiente o no es algo que uno diga, bueno, se puede empezar o no a desarrollar y mirar para adelante, sino que al contrario hay que mirar en este momento y para atrás, porque hoy vaca muerta es una realidad que no es la realidad que imaginaron quienes
apoyaron este proyecto, quienes lo movilizaron, porque tenía que ver con otras dimensiones, pero aún así, hoy Vaca Muerta representa el 43% de la extracción de gas en Argentina y el 23% de la extracción de petróleo en todo el país. Estamos hablando del total de extracción de gas y total de la extracción de petróleo, no estamos hablando solamente del gas no convencional o del petróleo no convencional. O sea, Vaca Muerta tiene una dimensión importante. Los principales actores en Vaca Muerta, súper esquemáticos, súper resumidos, son siempre YPF, por supuesto, que es la empresa de bandera, que ahora vamos a comentar un poco, y en el caso del gas aparece Tecpetrol como un actor muy importante, y en el petróleo aparece Chevron como otro actor importante. Hay una dinámica que nos lleva a esta situación, que es la que yo voy a comentar ahora. Y la primera pregunta, entonces, para empezar este recorrido, es ¿cómo llegó Argentina a Vaca Muerta? ¿Qué estaba pasando en Argentina? Argentina en el año 2010, 2011, estaba atravesando un sendero de crecimiento económico muy importante, un sendero de crecimiento económico que había logrado movilizar o mover algunas variables sociales, la pobreza, la indigencia, las había logrado mover hacia un nivel tolerable o administrable políticamente. Digamos. Los conflictos podían ser administrados políticamente. Argentina venía de una situación muy difícil, como heredando de los 90 y lo que fue la crisis en Argentina del 2001, con niveles de pobreza que llegaron al casi 50% de la población, con un desempleo del 20%, y había llegado al 2011, 2010, en un sendero de crecimiento muy importante. El tema es que ese crecimiento económico no fue acompañado por un desarrollo del sector energético. El 87% de la oferta primaria de energía, o sea, el 87% de nuestra energía proviene de los hidrocarburos. Es una dependencia muy importante de los hidrocarburos. Argentina es un país fósil dependiente, muy importante en ese sentido. Y lo que había pasado fue que justamente ese sector hidrocarburífero no había seguido lo que había pasado con el resto de la economía. ¿Por qué? Porque YPF, que era la empresa histórica de bandera, empresa estatal, había sido privatizada en la década del 90 y había dejado de hacer las inversiones, había dejado de hacer exploración, había perdido su capacidad de empresa fuerte en el sector energético. Con esto, la producción de gas y de petróleo se disminuyó bruscamente, o venía en un sendero de caída fuerte, y empezaron a aparecer entonces tres alternativas, porque, bueno, el crecimiento necesitaba energía, y había tres alternativas en ese momento, que era la primera, importar energía, la segunda, dejar de crecer, y la tercera, bueno, ver cómo se aumenta la producción local de energía. Importar energía fue lo que primero se hizo en su momento, pero tenía un problema. Los países como el nuestro, muchas veces para crecer necesitan aumentar importaciones de un montón de bienes que Argentina no produce, como por ejemplo bienes de capital, insumos intermedios industriales. Una parte importante de los dólares cuando hay crecimiento también se van en consumos de la población, de un determinado tipo de bienes o de turismo y demás. En definitiva, no alcanzaban los dólares para importar energía. No era una opción viable en el mediano plazo. La otra opción, dejar de crecer era una opción que políticamente no tenía sentido porque el modelo político de ese momento, que fue conocido como un modelo de crecimiento con inclusión, tenía dos patas, el crecimiento y la inclusión. Sin el crecimiento no podía haber inclusión porque sin ese crecimiento, en esta lógica, digo, de cómo estaba el terreno político en esta lógica, si no había crecimiento, no podía haber inclusión porque el freno al crecimiento implicaba el resurgimiento de las tensiones y las pujas distributivas, conflictos que ya habían aparecido en Argentina en forma muy fuerte con lo que fue el conflicto del campo, un conflicto muy importante que hubo en el año 2008-2009 y que siguió y que perduró y que fue cambiando también. Entonces, dejar de crecer tampoco era una opción porque políticamente era inviable porque el modelo necesitaba crecer para poder incluir. Así fue planteado. Entonces, lo único que quedaba era aumentar la producción local, la extracción local de gas y de petróleo. ¿Qué fue lo que hizo entonces el gobierno en ese momento? El gobierno entra en esta etapa que nosotros llamamos, lo que se le puede llamar de Vaca Muerta hacia adentro, en el año 2012 a 2015, con este objetivo del autoabastecimiento energético, es decir, de dejar de importar energía. El Estado recupera primero el control accionario de YPF, luego la asocia con Chevron, una multinacional muy importante, que iba a ser la empresa a cargo de traer algunos dólares para hacer las inversiones y después iba a llevar esos dólares más una ganancia muy importante, que sobre esto va a hablar Gustavo,
así que no me voy a meter en eso de YPF y Chevron, pero sí, recupera YPF, hace una alianza con Chevron y le empieza a otorgar millonada de subsidios. El subsidio es algo muy diferente a la importación, porque en ese momento se debatía mucho si, bueno, si estamos gastando todo esto en subsidios, ¿por qué directamente no importamos que es más barato y gastamos menos? Bueno, porque importar implica gastar dólares y los subsidios se gastan pesos. Es una forma indirecta de transformar pesos en energía o de transformar pesos en dólares, en definitiva, que es lo que preocupaba en ese momento al proyecto de crecimiento que estábamos atravesando. En concreto, esta etapa que se puede pensar como de vaca muerta hacia adentro, la podemos resumir en 4 puntos. Primero, YPF fue la empresa clave y la empresa que condujo el sector. Segundo, lo hizo en una alianza con Chevron, con una multinacional muy importante, que se aseguró no solo recuperar lo que había invertido, sino también ganar mucho más. Tercero, se otorgaron subsidios muy importantes, pero fueron subsidios que premiaban el aumento de la exportación. Y cuarto, estos subsidios no solamente se dirigieron a vaca muerta o a la extracción no convencional de petróleo y gas, sino también al conjunto de la actividad hidrocarburífera. Este punto vamos a ver que es muy importante después, pero en concreto esta política de vaca muerta hacia adentro nos regaló este mapa de vaca muerta en el año 2015, con una participación prioritaria de YPF, tanto en gas como en petróleo, por supuesto mucho más en petróleo, por el acuerdo que había hecho con Chevron, pero también en gas era muy, muy importante. La principal por lejos. Bien, se produce el cambio de gobierno a fin del año 2015, llega un gobierno neoliberal con otro objetivo de política económica, otro plan de política energética. No es un gobierno que ni bien asume empieza su ciclo de endeudamiento masivo, empieza a tener que pagar intereses y para pagar intereses empieza el ajuste sobre el Estado, sobre la cuestión fiscal y empieza este objetivo también de reducir subsidios. Para reducir subsidios lo que hace es no dejarle de pagar a las empresas, sino hacer que lo que les paguen a las empresas no sea el Estado, sino que sean los usuarios. Entonces ahí viene esta política del tarifazo que diseminó pobreza energética a lo largo y ancho del país. Ahí empieza otro ciclo que se puede llamar de vaca muerta hacia afuera, o a mí me gusta más pensarlo como de vaca muerta como negocio. ¿Qué pasó? El gobierno planifica o piensa vaca muerta como un posible núcleo para atraer inversiones extranjeras, para que entren los dólares, para que entren inversiones, con la intención de que esas inversiones en vaca muerta desarrollen un polo exportador para que entren también dólares por la exportación. O sea, no solamente íbamos a alcanzar el autoabastecimiento energético, sino que iba a sobrar muchísimo petróleo, muchísimo gas para poder exportar. Para eso el Estado flexibiliza la mano de obra en vaca muerta y cambia la política de subsidios. Esto es lo central, porque cuando cambia la política de subsidios, lo que hace el gobierno es, en vez de dar subsidios masivos, si se quiere, solamente subsidia a las nuevas explotaciones. Entonces, las empresas que ya tenían activas en vaca muerta la mayoría de sus proyectos productivos quedan desplazadas o son discriminadas. Y aparece un nuevo actor que es Tecpetrol. Tecpetrol es una empresa petrolera del grupo Techint. El grupo Techint es un grupo muy importante a nivel internacional, digamos, un grupo económico gigante, pero que tiene siempre una vinculación con el sector hidrocarburífero porque es el que fabrica los tubos sin costura, pero que no tenía en la parte de extracción de gas y de petróleo, no tenía una participación relevante, era absolutamente marginal. Tecpetrol ya existía, pero era marginal, y empieza a cobrar relevancia esta empresa porque es la empresa que se queda con la mayoría de los subsidios que otorgó el gobierno. Y como contracara, YPF es relegada. Entonces, en este segundo ciclo de vaca muerta hacia afuera o vaca muerta como negocio, nos encontramos con cuatro puntos principales. Primero, YPF fue desplazada y el protagonismo ya no lo tuvo la empresa estatal, sino que lo tuvo Tecpetrol, esta empresa del grupo Techint, de la familia Roca. Segundo, hubo un cambio en la política de subsidios. Básicamente el cambio consistió en no darle nada de subsidio a YPF y darle todo el subsidio a Tecpetrol, exagerando un poco, pero fue más o menos así. Tercero, la extracción convencional de fósiles también fue discriminada, se dejó de dar subsidios a la extracción convencional
O sea que los subsidios se concentraron exclusivamente en Vaca Muerta. Y cuarto, para estimular la inversión en el sector, lo que hizo el gobierno fue flexibilizar el empleo o las formas de contratación en Vaca Muerta. Como resultado, este mapa que teníamos en 2015, esta foto que teníamos en 2015, se transforma en esta. En marzo de 2019, Tecpetrol, por ejemplo, pasó a YPF como principal extractora de gas en Vaca Muerta. Ahí aparecen otras empresas que crecen. Básicamente lo importante de esto es YPF pierde protagonismo y ese protagonismo es asumido por Tecpetrol hasta marzo de 2019. Después hay una crisis que no voy a comentar ahora, por la cual Tecpetrol termina reduciendo sus inversiones, reduciendo su nivel de extracción. Y bueno, y con esto llegamos más o menos a el momento en el que estamos ahora, que Tecpetrol un poco más reducida, pero más o menos esta es la foto más actual. Con esto cierro esta parte y le dejo lugar a mis compañeros. Gracias, era Marco Kaufman, economista de Ejes y de Mate también. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariana Fernández Masi, que es economista, doctora de Ciencias Sociales, becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales y del CONICET, es docente en la Universidad Nacional de Moreno y en la UBA, integra también la Sociedad de Economía Crítica, que es una de las organizaciones que está organizando este encuentro. Mariana, junto a otro economista, él también de Eje, Facundo López Crespo, publicaron el año pasado un artículo que se llamó Expresiones entre certezas y expresiones de deseo, que es un artículo más bien periodístico, pero que da cuenta de algunas limitaciones que las invitamos a leer, que da cuenta de algunas restricciones como estructurales que veían en Vaca Muerta y nos parece que es interesante promocionarlo, pero bueno, ahora Mariana nos contará un poco cómo está viendo la situación. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, la idea es justamente contarles un poco algo del contenido de ese trabajo, justamente porque en parte, digamos, las expectativas oficiales en torno a Vaca Muerta han ido variando, un poco como relataba Marco, pero Vaca Muerta aparecía, digamos, como con un gran potencial en términos de generación de empleo, de reducción de importaciones, de aumento de exportaciones, como un gran motorizador de la actividad. Sin embargo, ya fundamentalmente en el segundo semestre del año pasado, empezó a mostrar, digamos, una ralentización de esos niveles de extracción que venían en crecimiento bastante importante. La idea entonces es proponerles pensar en 4 ejes que nosotros consideramos que nos pueden generar, son los que nos generan bastantes dudas acerca de cuán buen negocio puede ser desarrollar Vaca Muerta, e incluso poniéndolo en los términos en los que recién planteaba Marco el debate, digamos, cuáles pueden ser los costos económicos, esto pensando en los costos económicos en un sentido muy, muy estrecho, justamente sin internalizar los costos ambientales y los costos sociales, pero digo, cuáles podrían ser los costos de viabilizar este megaproyecto. Entonces la propuesta es pensar, es esto, presentarles estos 4 ejes que nos parece que pueden explicar por qué Vaca Muerta se había ralentizado mucho, incluso pre-pandemia, ¿sí? Por un lado, hay una primera cuestión que me parece que es la más evidente y la más conocida, que es la dependencia de subsidios que ha mostrado la inversión en Vaca Muerta. Digamos, por un lado, estos planes que mencionó Marco, que justamente fueron los que motorizaron la inversión en Vaca Muerta, el primer plan gas de 2013 y luego la reformulación más acotada de Aranguren en 2017, y que justamente se ven como con bastante claridad en el derrotero que ha seguido Tecpetrol, que como decía Marco, es como la gran vedette, la gran protagonista de la expansión de Vaca Muerta durante el gobierno de Cambiemos, y durante los primeros 9 meses de 2019, ingresos, digamos, los subsidios recibidos por Tecpetrol por el plan gas representaron aproximadamente 1/3 de los ingresos por venta de la empresa, es decir, tuvieron un peso muy relevante en la facturación
de la empresa y en parte la paralización que empezamos a ver ya el año pasado de equipos de parte de Tecpetrol está motivado fundamentalmente, digamos, por tira y afloje con el gobierno respecto a la interpretación de la resolución 46, de ese segundo plan gas y el otorgamiento de subsidios. Esto no es esta dependencia de subsidios no ha sido característica solamente de Tecpetrol, sino que en general de las diferentes empresas que participaron del sector. Hay otros informes que trabajan fundamentalmente sobre las inversiones de las empresas, de las grandes petroleras multinacionales que están en el sector y que muestran que en general, digamos, los subsidios tienen un peso muy fuerte en el total de la facturación de las empresas y en el total de inversión de las empresas. Y eso quizás es la cuestión central, digamos, que hay que remarcar acerca de esta dependencia de subsidios. Que esta dependencia de subsidios en realidad está expresando algo que es inherente al fracking y que son los altos costos operativos que tiene el fracking. Y que a diferencia de la extracción convencional, requiere inversiones operativas constantes justamente porque digamos, el corto periodo que Mariana, se te está escuchando medio mal. ¿Querés apagar la cámara a ver si sale mejor el sonido? Siempre es medio más feo, pero bueno, por ahí tenemos mejor audio. Bien. Bueno, se le cortó. ¿Hay serios Mariana. problemas? Estamos escuchando a Mariana Fernández Masi, que está teniendo problemas técnicos, pero ahí vemos si la podemos recuperar. Me parece. No, no estaría sucediendo eso. Ella estaba recuperando un trabajo que se llama Entre Certezas. Pero me parece. Entre certeza y expresión de deseo, un trabajo publicado el año pasado con otro economista, con Facundo López Crespo, que habla un poco de las limitaciones estructurales que veían por entonces para las expectativas que había en torno al desarrollo de Vaca Muerta, como lo entendía el macrismo por entonces. No sé si, a ver, ¿querés probar de nuevo a ver si te escuchamos? Escuchando ya, hay problemas de conexión de Ibertel, creo. Sí, ahí te estamos escuchando. A ver, ¿querés probar un poquito? Y vemos. Yo me voy a salir también, así que va a quedar la pantalla en negro, pero bueno. Así te escuchamos. Bueno, probamos y si no me avisan, si no se puede escuchar. No sé hasta dónde me llegaron a escuchar bien, lo que decía es que esta dependencia de subsidios del sector expresa una cuestión que es inherente a la técnica del fracking, que tiene que ver con los altos costos operativos que supone la fractura constante, ¿sí? Por la corta vida útil que tienen los pozos, que hace que sea necesario estar constantemente fracturando. Y esto lo que implica es que, digamos, el fracking va a requerir altos precios de los hidrocarburos para garantizar su rentabilidad. No hay ningún elemento que indique que el desarrollo del fracking pueda ser compatible con un escenario de precios bajos. Y esto es relevante, por un lado, contemplando el contexto internacional, más allá de este momento específico, pero vivimos en un contexto internacional de precios más bajos, o de tendencias a precios más bajos de los fósiles, y fundamentalmente porque si estos precios requeridos son más altos, digamos, necesariamente van a ser cubiertos, ya sea por subsidios o sea a través de tarifas, ¿sí? Va a ser necesario cubrirlo de alguno de estos dos modos. Los efectos distributivos de una cosa o de la otra son diferentes, pero en términos de los costos sociales, ¿sí? Implica un alto costo para conseguir esta fuente energética. Entonces, ese es uno de los primeros ejes que digamos, que nos marca un poco, o que puede explicar por qué hay ciertas dudas respecto a cuán buen negocio puede ser Vaca Muerta. El segundo tiene que ver
con la irrelevancia que ha tenido Vaca Muerta para los actores globales. El sector de gas y petróleo concentró entre diciembre de 2015 y mediados del año pasado el 62, casi 63% de los montos anunciados para inversión, de los anuncios de inversión. Es decir, durante el macrismo realmente este fue uno de los pocos brotes verdes que tuvieron. Ahora, esos anuncios de inversión estuvieron concentrados fundamentalmente, de hecho casi el 60% corresponden a YPF, seguida por detrás por Shell, Pampa Energía, Tecpetrol y Vista. No hace falta, imagino, que les cuente quién es YPF, pero Pampa Energía, como Tecpetrol y como Vista, son empresas que están comandadas por capitales locales, más allá de donde tributan, y que eso se dedicará Gustavo después. Sí son empresas, digamos, Pampa Energía es de Marcelo Mindlin, Tecpetrol es el brazo hidrocarburífero de Techín, y Vista es la empresa del expresidente de YPF. Entonces, me parece importante marcar acá es que estamos a las cuales el mercado argentino sí es muy relevante de negocios, pero que no está apareciendo como un activo demasiado interesante para las grandes empresas transnacionales que pueden además, que son las que pueden viabilizar una expansión de proyecto tal como la que principal es que hay una apuesta Mari, me parece otras que... áreas que tienen rentabilidad y se Hola, cuestiones, Mariana, estamos... Mariana, Mariana, se te está perdiendo ¿sí? mucho, así que si te parece, no sé, pasemos a Gustavo porque realmente ni siquiera se te puede seguir la voz, perdón, pero es muy incómodo, digamos. Había, según ese artículo, a ver, querés probarme una vez más, pero si no, ya pasemos a Gustavo si no sos tan incordioso. Bueno, el artículo habla de 4 limitaciones estructurales que entendíamos o entendían había sobre Vaca Muerta. Pueden pasar a leerlo, está colgado en la revista Fractura Expuesta que el Observatorio Petrolero Sur publicó el año pasado. Es un artículo corto donde Mariana Fernández Masi, que era a quien escuchábamos o más o menos escuchábamos, junto con Facundo López Crespo, arman esa especie de mirada más estructural del asunto. Y bueno, pese a que no podemos terminar de escuchar a Mariana, vamos a pasar a escuchar a Gustavo. Les reitero que está la posibilidad de hacer preguntas en el chat del soporte de este audio virtual. Y les cuento que un poco las filminas que estaba mostrando Marco, las imágenes, los gráficos que estaba mostrando Marco son parte del informe Vaca Muerta del Desarrollo Nacional, que está colgado ya en la página de ejes.org.ar, lo pueden descargar. El informe está presentado así como filminas o como imágenes para tipo meme, para ir distribuyendo en un soporte más sencillo, y son el resultado de una investigación más larga, pero así preferimos publicarlo. Entonces, bueno, sin poder terminar de escuchar a Mariana, recomendándoles que lean el artículo Entre certeza y expresiones de deseo, que hace ella con Facundo. Vamos a pasar a Gustavo, que también Gustavo García Zanotti, que es quien hizo la investigación financiera de este informe que estamos presentando hoy, que es economista, que recientemente es doctor en desarrollo económico, una tesis que trabaja sobre la financiarización de los grandes actores económicos de Argentina y Brasil en este nuevo milenio, del 2000 al 2017. Es becario postdoctoral en CONICET también, e integra la Sociedad de Economía Crítica, y publicó hace un tiempo un artículo en la revista de la Sociedad de Economía Crítica que se llama El contrato entre Chevron y YPF. Algunas de las cosas que ahí se postulan hoy se van a retomar, y también ha publicado algunos artículos en el marco del Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Pero bueno, ahora lo escuchamos a él, así que muchas gracias. Con usted, Gustavo García Zanotti. Esperemos que se escuche un poco mejor. Bueno, gracias, Fer. No sé si se ve la pantalla completa que comparto.
Se ve perfecto. Genial, perfecto. Bueno, la idea del informe es justamente, como decía Marco, retomar cuáles son los desafíos para el desarrollo económico argentino que tiene el financiamiento de las inversiones en vaca muerta. En este sentido, cuánta inversión se necesita, quiénes son los actores que van a aportar ese financiamiento, qué consecuencias tiene ese tipo de financiamiento en el desarrollo económico de Argentina, en definitiva, ¿no? El financiamiento que pueden aportar las empresas, el capital internacional, pueden provenir de 3 o 4 fuentes principalmente. Del autofinanciamiento, o sea, a través de las ganancias. Esto puede venir también de nuevas suscripciones de los accionistas, de la emisión de acciones, del endeudamiento o de los subsidios estatales. ¿Para qué se obtuvo financiamiento? ¿Por qué tuvieron que buscar financiamiento las empresas? Particularmente lo que vamos a ver es los casos de YPF y de Tecpetrol, como bien explicó Marco y Mariana. ¿Para qué necesitaban financiamiento las empresas? Bueno, tiene que ver con esto, con la evolución de la productividad que tienen los pozos no convencionales. En este sentido, se necesitan perforar muchísimos pozos en un amplio territorio y los pozos no convencionales lo que muestran es este tipo de curva de productividad. Un pozo no convencional se espera que llegue a su cima a los 3 meses después de perforado y luego la producción de ese pozo empiece a declinar fuertemente. Ya para los 2 años el pozo se espera que no sea ya productivo y se necesiten justamente perforar otros pozos. En este sentido, si una empresa o un área en el cual funciona el financiamiento, en el cual la empresa busca el financiamiento, necesitará producir hidrocarburo no convencional y para ello necesitará perforar muchísimos pozos. En este sentido, si la curva de productividad decae tan rápido, es necesario tener produciendo o perforando constantemente pozos para que la producción del conjunto de los pozos sea constante o en aumento. Esto si necesitamos que perforar muchísimos pozos en muy poco tiempo, estamos hablando que después de 3 meses la productividad de los pozos decae, necesitará justamente de financiamiento y un financiamiento que tiene que ser constante. De nuevo, el financiamiento puede venir del autofinanciamiento de la empresa, del endeudamiento o de los subsidios. Y acá empezamos a discutir cuáles son las fuentes de financiamiento, pueden ser las fuentes de financiamiento en un país en desarrollo, cuáles son las fuentes de financiamiento más viables que puede elegir un país en desarrollo y cuáles son las consecuencias que tienen esta fuente de financiamiento. Lo que se ve en este gráfico es a YPF y a Tecpetrol, la evolución de la inversión productiva por justamente este aumento de la producción en particular de YPF en el periodo 2014-2015 más que nada y de Tecpetrol en el periodo 2017-2018. A su vez también lo que se ve es la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento es justamente el diferencial entre la inversión productiva y los flujos de caja que tienen las empresas. En este sentido, en ninguna de estas empresas, ni en YPF ni en Tecpetrol, el flujo de caja por sus ganancias fue suficiente para afrontar la inversión productiva, entonces se necesitaron de fuentes de financiamiento externas a las empresas, ya sea en el endeudamiento o los subsidios. Como las inversiones se incrementaron, la necesidad de financiamiento también lo hicieron. Como los pozos son poco productivos, de nuevo, necesitamos de financiamiento en forma constante para mantener estas curvas de inversión productiva en alza. ¿Cómo se financió
el proyecto de Vaca Muerta en YPF y en Tecpetrol fue a través de endeudamientos y a través de subsidios. Muy bien marcó las etapas que se produjeron de YPF en un comienzo y luego la de Tecpetrol en el gobierno de Cambiemos. Los subsidios cumplen la función de otorgar una rentabilidad o una facturación esperada y que justamente las empresas traigan ese financiamiento para poder ganar divisas y plata a través de estos proyectos. Es decir, los subsidios viabilizaron la ganancia y la facturación en estas empresas y en consecuencia estas empresas, YPF y Tecpetrol, trajeron el financiamiento. ¿Cuál es el problema del endeudamiento privado? Y estamos hablando en un contexto de un país en desarrollo. Acá son varios los problemas que tiene el endeudamiento externo en dólares en un país en desarrollo. El primer problema es que el endeudamiento se puede convertir en un negocio financiero. En este sentido, si bien el destino de este financiamiento es o son los pozos productivos, los pozos petroleros, el problema es que este financiamiento o la fuente de este financiamiento se pueden convertir en un negocio financiero para el acreedor y no en un negocio productivo para el deudor o para el país. También otra consecuencia o otro problema que puede traer y un desafío para los países en desarrollo son el costo financiero que tienen en general los países periféricos, los países en desarrollo. Las tasas de intereses en las cuales se busca financiamiento suelen ser mayores a los países desarrollados porque el riesgo de default en los países en desarrollo es mayor y por ende se le tiene que otorgar un plus de rentabilidad en ese negocio financiero para que poder atraer los capitales, más aún en el contexto de reestructuración de deuda en el cual se encuentra la Argentina. En general, el financiamiento por endeudamiento externo lo que hace es aumentar el costo financiero de las empresas y por ende esto hace que se erosionen las ganancias productivas de las empresas y por ende se paguen menos impuestos a las ganancias. Es decir, si se endeudan las empresas, lo que hacen es que las ganancias de estas sean muy reducidas y se paguen menos impuestos. O por otro lado, otro problema que tienen el endeudamiento externo son los pagos de amortizaciones y de intereses. En este sentido, el capital que viene a financiar en términos productivos, lo que ocurre es que en un futuro próximo hay que amortizarlo, es decir, hay que pagarlo. Y en este sentido, los países en desarrollo no tienen o no poseen fuentes de dólares, de divisas, como para afrontar estas cargas del endeudamiento. Se le hace muy difícil para los países en desarrollo. Por otro lado, en los países en desarrollo, cuando existen ciertos problemas o cuando las empresas piensan que van a existir problemas de sostenibilidad en un futuro próximo, lo que ocurre es que estas empresas, estos capitales internacionales, suelen dirimir ciertos conflictos con los estados de los países en desarrollo en cortes internacionales. Generalmente las cortes internacionales tienen un sesgo hacia los capitales transnacionales, en favor de estos capitales transnacionales, y por ende son también un problema en torno al endeudamiento externo. Lo que vemos acá en este gráfico son el stock de deuda financiera como porcentaje de la facturación de YPF y de Tecpetrol. Lo que ha ocurrido es que estas empresas se han sobreendeudado o tienen peligros a sobreendeudarse, además que son deudas en dólares y por ende los procesos de devaluación, como han ocurrido en Argentina, lo que hacen es que los ingresos en pesos tengan que ser
mucho más superiores para justamente afrontar los pagos de deuda en dólares, es decir, las empresas necesitan más de recaudar más moneda en moneda nacional para poder pagar en dólares. En general, los procesos de devaluación y de aumento de tasa de intereses, tanto internacional como local, por problemas de sobreendeudamiento de los estados nacionales y provinciales, lo que ocurre es que las empresas vayan a buscar financiamiento o si necesitan buscar financiamiento, lo hagan a una tasa de interés muy alta. Esto también es un problema de viabilidad hacia futuro en Argentina. Y por otro lado, es un problema de viabilidad hacia el futuro porque ya 2 empresas, las cuales han invertido en Vaca Muerta, están o presentan elevados niveles de endeudamiento, lo cual pone en duda de cuál va a ser el actor en un futuro, qué empresa va a liderar en un futuro las inversiones en Vaca Muerta. Si YPF está tan endeudada y tiene problemas de afrontar sus deudas, va a ser un problema de que inicie nuevamente un ciclo de endeudamiento para desarrollar el proyecto de Vaca Muerta. ¿Quiénes fueron los que otorgaron este financiamiento, estas deudas externas? En los dos casos, tanto en YPF como en Tecpetrol, lo que se ve es que el financiamiento ocurrió a través de la creación de cáscaras en guaridas fiscales, es decir, tanto YPF como Chevron, en el caso del acuerdo entre estas 2 empresas, crearon cáscaras en guaridas fiscales, y estas cáscaras comenzaron a otorgarse préstamos intrafirmas entre ellas, y de esta forma poder financiar el proyecto de Vaca Muerta. De nuevo, ¿cuáles son los problemas que tiene esto? Son muchísimos, porque las cáscaras en guaridas fiscales lo que buscan es erosionar las partidas tributarias de los gobiernos nacionales y provinciales. Lo que buscan también son que esos préstamos vuelvan justamente en este sentido. No estamos hablando de un capitalismo en el cual el capital viene hacia los países en desarrollo y se queda inmóvil en estos, sino que justamente existe una elevada velocidad de entrada y salida de estos capitales, incluso cuando tienen destinos productivos. En este caso son por deudas intrafirmas, y en este sentido esta deuda se tiene que pagar. Entonces el capital entra y sale. Lo que necesitan los países en desarrollo no es este nivel de volatilidad en la entrada y salida de divisas, sino justamente que los capitales permanezcan en los países en desarrollo para que para que estos rindan frutos y se pueda desarrollar el sector, justamente. Es decir, estamos en un capitalismo que funciona muy distinto a lo que se cree en el propio estereotipo de inversión extranjera directa, que viene a los países y se queda inmóvil permanentemente en estos países. Particularmente el proyecto entre YPF y Chevron, lo que ocurrió fue que Chevron adquirió una figura más de prestamista, en el cual una cáscara en las Islas Bermudas le otorgaba préstamos a una cáscara de YPF en Delaware, y esta última le otorgaba los préstamos acá a una subsidiaria acá en Argentina. La tasa de interés la cual cobraba Chevron era del 7%, a la cual se le adicionó una ganancia del 50% por toda la ganancia que pueda llegar a tener el proyecto de Vaca Muerta. Es decir, tenía 2 ganancias Chevron: el 7% de los capitales prestados, de los préstamos, más un 50% en caso de que el proyecto sea rentable. Si tenía ganancia el proyecto, 50% iba para Chevron y sumado la tasa de interés del 7%. En el caso de Tecpetrol es muy similar.
en el sentido acá lo que vemos es cómo Tecpetrol, o cómo se van controlando las firmas, los controlantes de Tecpetrol, hasta llegar a Paolo Roca, a la filial de Paolo Roca en Países Bajos, que es la última controlante. Lo que se ve es que justamente los controlantes inmediatos de Tecpetrol son cáscaras en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, en España, en Uruguay, en Panamá, en Países Bajos, Luxemburgo. Y lo que ocurrió en la particularidad de Tecpetrol es que justamente el financiamiento provino de estos controlantes, de estas cáscaras en guaridas fiscales, es decir, el controlante le iba otorgando préstamos a su controlada y a cambio la controlada tenía que devolver este capital más los intereses. Es decir, estamos frente al mismo esquema de financiamiento en respecto de quién es el que financia este proceso de endeudamiento. El problema del endeudamiento es que pueden ser una carga muy pesada para los países en desarrollo. Particularmente Argentina ingresó en un proceso de reestructuración de la deuda a nivel nacional y provincial, de algunos niveles subnacionales. YPF y Tecpetrol tienen vencimientos bastante importantes en el 2020 y en los próximos años, particularmente si sumamos los vencimientos de YPF y de Tecpetrol, llegan hasta casi 2.000 millones de dólares. Esto es, y en este caso estamos hablando únicamente de dos empresas. Imagínense si empezamos a sumar todas las empresas del país más los vencimientos que tiene el Estado nacional y los estados subnacionales, los vencimientos de deuda son muy grandes y hay un problema de poder afrontar estos vencimientos en un futuro próximo. Tiene que ver con el tema cómo se financió Vaca Muerta en este sentido, a través de endeudamiento externo, a través de filiales en guaridas fiscales. Bueno, estos financiamientos tienen que ser devueltos. En este sentido también se agrega un problema adicional, que es el hecho de que el Estado ha realizado subsidios, le ha otorgado subsidios a las empresas y las empresas con esto, hay un problema ético en este sentido, de que las empresas van a devolver estos vencimientos a filiales en guaridas fiscales, siendo que están siendo subsidiadas por el Estado. Lo que vemos acá en este gráfico son las entradas y salidas de, por ítems del balance cambiario. Esto ya no es YPF y Tecpetrol, sino del sector en su conjunto, es decir, de todo el sector petrolero en la Argentina. Lo que se ve acá son las entradas y salidas de ítems financieros, de partidas financieras. En el sentido de las entradas son justamente los préstamos que recibieron las empresas del sector y las salidas tienen que ver con justamente el pago, las amortizaciones del capital más los intereses. Lo que ocurrió es que las entradas fueron creciendo, pero el problema es que ante diferentes dilemas sobre la sostenibilidad de la deuda en Argentina, las entradas disminuyeron fuertemente. En cambio, lo que se va a discutir en los próximos años en Argentina, particularmente en el sector, son justamente las salidas por los pagos de amortizaciones e intereses, porque esta, como podemos ver en el gráfico, en el año 2018 y 2019 crecieron bastante. En este sentido, habría que ver cuán viable es sostener esta salida en un país que está discutiendo la reestructuración de su deuda. Los subsidios en Vaca Muerta lo que hicieron justamente es viabilizar una rentabilidad, un nivel de facturación
Lo que ocurre y qué problemas trae esto en el sector o en el país significa que el Estado puede capturar o no logra capturar toda la renta petrolera en su conjunto, o no puede gravar la renta petrolera en su conjunto por varios motivos. Uno es porque justamente el Estado le está otorgando subsidio y el balance fiscal neto entre los subsidios que le otorga y los impuestos que cobra el Estado se reduce ese diferencial. Por otro lado, como habíamos dicho, como el sector y esta empresa en particular se financiaron a través de guaridas fiscales, de filiales en guaridas fiscales, el problema es que esto erosiona el pago de impuestos a la ganancia, y a su vez tiene el problema de que los subsidios en el sector no permiten, o la menor captura de renta petrolera que tienen los estados, no permiten discutir cómo se redirigen esta renta petrolera hacia otros sectores, es decir, a través del cobro de impuestos se pueden redirigir hacia otros sectores. ¿Cuáles son los desafíos que tiene a futuro tanto el Estado Nacional como las provincias, los estados subnacionales? Bueno, justamente cómo diversificar la matriz energética en el caso del Estado Nacional, y en el caso de las provincias de los estados subnacionales, de cómo diversificar su matriz productiva y no caer en la especialización a través de justamente especializarse en términos solo petroleros y no poder diversificar su matriz productiva. Si el Estado no Te faltarían captura... 2 minutos más o menos, te quedarían. Dale, ya lo cierro. El Estado, si no captura esta renta financiera, no la va a poder redistribuir hacia otros sectores. Lo que vemos acá son cómo evolucionaron los subsidios, la participación que tuvieron estos subsidios en estas empresas. En YPF sumaron el 15% de la facturación, en Tecpetrol del 35%. Acá vemos cómo se erosionó un poco este balance fiscal por justamente el otorgamiento de los subsidios. En muchos años, en el caso de YPF, el balance fiscal fue negativo, es decir, a YPF le otorgaron más subsidios en comparación a los impuestos que pagó YPF. Lo mismo ocurrió con Tecpetrol, es decir, los subsidios en algunos años fueron muchísimo más grandes que los impuestos que pagó Tecpetrol. Entonces la renta petrolera disminuyó, lo que pudo capturar el Estado o los estados fue mucho menor. Bueno, esto era un poco un punteo que queríamos hacer sobre cuáles eran los desafíos que tienen a futuro el desarrollo de Vaca Muerta. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. Todo lo que está publicado acá, o lo que nos estuvo mostrando Gustavo y también Marcos, es parte del informe Vaca Muerta del Desarrollo Nacional, que está colgado en Ejes, como les decíamos. Bueno, ahí fueron llegando algunas preguntas. Vamos a empezar transmitiéndole una pregunta a Mariana, a ver si puede responder, y si no, bueno, seguimos con el resto, pero en principio preguntan en torno a los intentos de los OPEP+, este conglomerado de grandes productores internacionales de crudo y Estados Unidos, por intentar disminuir la extracción de crudo para ver si permite aumentar el precio, y dice si realmente se produjera un rebote de las cotizaciones del barril en torno al fin de año, qué perspectiva observan para el desarrollo de las energías extremas de Sudamérica, particularmente, pienso en la comparativa entre Vaca Muerta y el Presal, que es un gran yacimiento offshore de Brasil. El segundo, es decir, el Presal con un break-even que pareciera ser sustancialmente más bajo que en el primero, una posibilidad, un precio de extracción más bajo que el que obtenemos o el que hay en Vaca Muerta. Intentamos, Mariana, a ver si podés, y si no, seguimos con otro. Probamos ahora cómo anda el sonido, y decime, Fer, si ahora me escuchan. Dale. Bueno, por ahí
la pregunta sirve también para completar algo de lo que quedó pendiente por los problemas técnicos, y que es que, digamos, a ver, más allá de la diferencia en términos del costo, digamos, de extracción, y esto de todas maneras que señala la pregunta, que Vaca Muerta de todas maneras tiene un break-even que parece ser más alto incluso que otras alternativas en la región, hay una cuestión crucial que hace a la viabilidad, digamos, económica en esos términos de Vaca Muerta, que tiene que ver con la falta de infraestructura que tiene Vaca Muerta para desarrollarlo como una gran plataforma de exportación, tal como ha estado planteado. Y en este sentido, me parece que las señales de alarma tienen que, o un poco las señales respecto a que hay enormes dificultades para desarrollar esta infraestructura, porque estas nuevas técnicas requieren, digamos, nuevos gasoductos, basureros, otro tipo de soluciones logísticas para el abastecimiento de insumos. Y en particular hay dos proyectos que han sido siempre prioritarios que han sido prioritarios en los últimos años y que no han logrado obtener el financiamiento necesario. En particular, un gasoducto que debería ir desde Tratayén, Neuquén a Saliqueló, y cuya licitación ha sido postergada ya muchísimas veces. La última postergación fue a marzo de este año, y bueno, en este contexto, cuando llegó fin de marzo, volvió a aplazarse la licitación, pero digamos, es un proyecto para el que no se consigue financiamiento, es un proyecto bastante, digamos, de infraestructura bastante básica para el desarrollo, digamos, o en miras a una estrategia exportadora. Y lo mismo con el tren de carga, digamos, el tren de carga que uniría Añelo con Bahía Blanca para transportar, digamos, para llevar hacia Añelo ciertos insumos como la arena y tubos de acero, y que se supone que abarataría los costos operativos, y que también requiere, digamos, una inversión que se proyecta en casi 800 millones de dólares y que no consigue financiamiento. Se intentó por PPP, se intentó por venta anticipada de carga. Ahora parecería haber intereses rusos, pero digo, son dos proyectos de infraestructura básica que no logran conseguir financiamiento. Entonces, en cierta medida, digamos, esta limitante de la infraestructura hace poco viable pensar en que Argentina pueda, digamos, más allá, aún en un escenario más favorable de precios, pueda ser, digamos, un potencial exportador, además de tener que competir, como sabemos, con dos monstruos como Estados Unidos y Rusia digamos, en el abastecimiento, ¿no? Estando tan lejos, además, del resto del mundo. Le preguntan a Marcos si puede hacer una diferenciación tajante entre la política de Vaca Muerta, entre el kirchnerismo y el macrismo. Decía que cuando asumió Macri vino un gobierno neoliberal, y sabemos que el gobierno de Cristina decía hacer una superación del neoliberalismo, pero al menos en materia energética era así. Se pregunta uno. Por otro lado, preguntan, y no tiene destinatario, pero va para Marcos si es posible el fracking sin subsidio. Y finalmente hace un comentario en torno a Brasil también, pero bueno, quizás pueda hacer algún comentario en torno a la situación de la pandemia. Nos dicen que en Brasil Petrobras está paralizada su producción en varias plataformas marinas, pues el COVID-19 ya se disemina por la plataforma. Por ahí, si tenés idea, podés hacer un comentario sobre eso también, pero bueno, si no, sobre las anteriores. Bueno, a ver. Ahí está. Muchas gracias por la pregunta. Las preguntas, bueno, en primer lugar, la diferenciación tajante entre el gobierno kirchnerista y el gobierno de Cambiemos. Parece siempre, digamos, uno puede encontrar puntos en común en una lógica de pensar el desarrollo económico, de pensar la economía o de pensar los grandes agregados económicos, etcétera, siempre hay puntos en común, pero me parece que en términos de política económica y en términos incluso de política energética, fueron mucho más diferentes de lo que en principio parecieron, incluso mucho más diferentes de lo que se pregonó como discurso, porque
Creo que cuando se pensó la política energética del kirchnerismo se pensó dentro del marco de crecimiento económico. Yo hablaba de esto de crecimiento con inclusión, que era la forma en la cual el kirchnerismo se autopercibía, ¿no? Como con esto de, bueno, crezco para incluir. Eso puede tener mil debates y podemos estar muy a favor o muy en contra, digamos, y de posturas súper respetables también. Pero digo, ahí detrás hay una noción de crecimiento económico como eje estructurante de una política. Lo que hay también, me parece, es una estrategia o una serie de estrategias de cómo vincular ese crecimiento, de cómo conseguir ese crecimiento en el marco de una economía mundial que reúne ciertas características, que tiene ciertas características, que se comporta de determinada manera. Esto que mencionaba Gustavo, de que el capital financiero es un agente que viene, es un agente, no un agente, ¿no? Es un agente que viene y que se queda se va quedando con una renta cada vez mayor y que es volátil y que es de corto plazo. Eso creo que siempre se supo, o al menos hace muchos años que se sabe que es así. Y aún así el gobierno dijo, bueno, no queda otra que hacer esto. Digo, esa es la lectura que uno puede hacer. Me parece muy diferente, digamos, y un cambio muy rotundo entre esa política energética y otra política energética que viene más bien a pensar el negocio directamente, digamos, para el sector energético como un negocio. Ya no con un interés de crecimiento económico, que en todo caso puede estar en el discurso, puede ser parte del discurso, parte de la propaganda, digamos, pero me parece que lo que está atrás de eso en realidad es el negocio energético, digamos, la ganancia para un sector privado. Yo creo que sí, que se puede hacer una diferenciación tajante entre un modelo y otro, pero que siempre, digamos, en lo que son las lógicas con las que se gestiona la realidad y la conflictividad política y de poderes que hoy existe en nuestros territorios, digo, siempre hay puntos en común, pero no sé, me parece que no está mal tampoco poner las diferencias adelante para analizarla. Y lo otro, si puede haber fracking y subsidio, no. Digo, ya lo explicó Gustavo, lo explicó Mariana, es un sector muy dependiente de subsidios, necesita muchísimo capital operativo, no hay forma de que las empresas puedan lograr cubrir permanentemente sus aumentos de inversión en los momentos en los cuales tienen que producir, cubrirlo con ingresos, digamos, implicaría que los hogares deberían pagar unas tarifas absurdas, exorbitantes, la industria también, y no sería algo posible, digamos. El fracking necesita del subsidio y necesita también del financiamiento externo de las empresas a través de este mecanismo de endeudamiento, que es como hoy se mueve la economía global. Perdón, había una cosa más sobre la pandemia. En concreto, lo que es, bueno, ahora están los datos publicados hasta marzo en el Ministerio de Energía. Hasta marzo no se notaba, pero a partir de abril ya sí empieza una caída fuerte en la producción. El problema principal en sí no es la extensión de la enfermedad sobre las trabajadoras y los trabajadores petroleros, sino la reducción hoy, digamos, de la actividad petrolera tiene que ver con que no hay a dónde meter la producción. O sea que básicamente están todos los reservorios llenos, están todos los tanques llenos. Ahí cayó un 88% la demanda de naftas. Bueno, básicamente el problema es común a todo el planeta. Bueno, y ahora sí, para ir terminando, a quienes puso último, Gustavo García Zanotti, hay varias preguntas. Una es por qué trabajaron únicamente sobre 2 empresas y si crees que eso representa al sector o habría diferencias con otras compañías. Otras son varias preguntas, así que anotalas. Otra es la declinación de pozos que muestran en 2 años corresponde a pozos verticales o aplica a pozos de rama horizontal con múltiples fracturas. Otra pregunta sobre si alguna empresa tuvo flujo de caja positivo en Vaca Muerta. Otra pregunta sobre garantías del Estado, si estos préstamos tuvieron garantía del Estado, como fue común, por ejemplo, durante la dictadura, si sabes. Otra más en términos de futuro, si crees que el Estado argentino terminará haciéndose cargo del endeudamiento de las empresas que operan en Vaca Muerta.
y eso por ahora. ¿Me maté? Sí, estaba terminando de escribir. Ahí estoy. Estaba escribiendo. Sí. La idea era elegir. ¿Por qué se eligieron solo dos empresas? Tenía que ver con que eran, primero, son las dos empresas que más invirtieron en Vaca Muerta, por lejos, en comparación a otras, y por una cuestión de que se entienda mejor, en el sentido de que si acotamos la cantidad de casos se va a entender mucho mejor que si agregamos a todo el sector o todos los balances que existen disponibles del sector. Tiene que ver con eso, básicamente. Se podría haber hecho, sí, se puede hacer, elegir más empresas petroleras, se lo puede hacer tranquilamente. Estas son las dos empresas que más se endeudaron y las que más invirtieron en el sector y son las que más subsidios recibieron por parte del Estado. El gráfico mostraba los pozos no convencionales, todos ellos. En este sentido, no sé si pudieron ver, pero en los pozos en cómo evoluciona la productividad, había a partir después del primer año, hay una nueva cima, que esto tiene que ver con que a los pozos se los pueden revitalizar, es decir, hacer un nuevo fracking, entre comillas, en un pozo ya existente, y se los pueden revivir por un tiempo. No es mucho, pero se lo hace. El tema del flujo de caja, ¿cuál era la pregunta? Bien, Fer, que anoté flujo de caja, pero no me acuerdo cuál era. ¿Y Sí, todas hubo las flujo de caja positivo en alguna compañía, alguna empresa vinculada con Vaca Muerta? las empresas petroleras tienen flujo de caja positivo únicamente si no invierten. Es una contradicción, pero es así. Si tienen que invertir, van a tener un flujo de caja negativo. Esto tiene que ver con cómo evolucionan los pozos los pozos no convencionales. Al necesitar tanto financiamiento en tan poco tiempo, van a necesitar financiamiento sí o sí, los flujos de caja no lo van a poder solventar. Esto pasó en Estados Unidos, el fracking es ampliamente desarrollado en Estados Unidos. En las empresas estadounidenses se está discutiendo este problema, incluso en esta pandemia, en el sentido de que las empresas se han sobreendeudado y han subsistido en base al endeudamiento y pura y exclusivamente en base al endeudamiento. No han generado flujo de caja positivo y está en discusión si el sistema financiero particular de Estados Unidos va a seguir solventando a las empresas petroleras en Estados Unidos. Y en el marco de la pandemia se van a dar, o si se van a empezar a dar, quiebras masivas en el sector del fracking, más aún con los niveles de precio que estamos viendo. En Argentina, en particular, que tiene que ver con la siguiente pregunta sobre la garantía del Estado, estos préstamos no tienen garantía del Estado como en la última dictadura, sí tienen garantía en el caso de YPF, es decir, quienes se endeudaban entre Chevron e YPF eran dos cáscaras en paraísos fiscales, en guaridas fiscales. En caso que el proyecto no sea viable, del proyecto de Vaca Muerta entre YPF y Chevron no sea viable, ahí sí hay garantía. Hay una garantía prendaria y hay una garantía en el cual YPF sale como fiador, es decir, YPF firmó un contrato de fianza. Un contrato de fianza es como si uno va al almacén y no le paga al almacenero, el almacenero le fía, ¿no? En este sentido, quien es el fiador no es el almacenero, sino YPF. En caso de que el proyecto sea inviable, YPF como empresa va a tener que salir a otorgar o a garantizar el préstamo. El tema es que si YPF no puede garantizar el préstamo, ahí se viene otra pregunta más. ¿Quién va a salvar a YPF si es que necesita ser salvada YPF en esta coyuntura de endeudamiento, ¿no? Ahí siempre
tanto a nivel mundial como a nivel nacional hay una rica historia de salvatajes de empresas. A nivel internacional lo hemos visto en el contexto del 2008, empresas financieras y productivas fueron salvadas por los estados nacionales. En el caso de Argentina, quien ha hecho salvataje y rescate se dieron en la última estatización de la deuda durante la última dictadura, y en el 2001 hubo salvatajes. En el actual contexto de pandemia se está discutiendo la nacionalización de muchas empresas a nivel internacional, o sea que se está discutiendo esto. El Estado Nacional es probable, no se sabe, no se tiene la bola del futuro si va a tener que hacer algún salvataje en Argentina a alguna empresa en particular. Bueno, ahí respondí las dos preguntas. No era mi intención, pero respondí dos preguntas. El Estado sí se puede hacer cargo y ha pasado en la historia económica argentina y del mundo. Es decir, el Estado argentino y los Estados nacionales en otros países se han hecho cargo de las deudas de empresas. Esto puede ocurrir. Es así. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Mariana, muchas gracias Marco. Ellos son economistas formados en universidades nacionales, un par vinculados con CONICET en la carrera de investigación, discutiendo un tema que no ponía en discusión desde una mirada crítica en la economía más convencional. Realmente no hay muchos economistas sobre estos temas, los que hay tienen una mirada más bien favorable a la situación. Nosotros estamos intentando proponer una mirada un poco más crítica. Que es un poco lo que esbozamos en esta jornada, así que nos parece que suma mucho, aporta al debate de ideas. Les decía, el informe ya está colgado en eje.org.ar, lo vamos a estar distribuyendo un poco más por redes en estos días. Estamos muy contentos, hubo más de 100 personas, llegamos a ver 115 personas conectadas, así que nos parece súper interesante poder estar discutiendo de economía y de energía y un poco de nuestra cotidianidad también, porque esto llevado al cotidiano tiene que ver con los tarifazos y con la posibilidad de cocinar o no, que no es muy habitual. Estas actividades las organizamos en los Sur, Ejes, Taller Ecologista y la Sociedad de Economía Críticas. Vamos a subir en unos días, los propusimos en la charla anterior, todavía no los distribuimos, pero vamos a subir los videos en YouTube para acercárselo a los mails con los que se inscribieron. Y bueno, lejos de una mirada colapsista o que nos frene a hacer, nos parece que este momento nos tiene que invitar a organizarnos, a pensar, a discutir, a construir posibilidades diferentes, y esperamos que este breve encuentro aporte a eso. Quedan preguntas pendientes, pero bueno, nos parece que ya casi después de 1 hora y media de conversación está bien, posiblemente podamos hacerla por otras vías, digo, están los correos, las redes y demás para seguir discutiendo por algunos ámbitos, podemos convocar algún otro tipo de encuentro en este sentido. No sé si alguno de los participantes quiere decir algo, o bueno, cerramos ya la charla de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron, y bueno, esperamos encontrarnos prontamente, ojalá personalmente, bueno, si no por estas vías. Muchas gracias, hasta luego.